Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las reformas educativas en México y qué se ha logrado, qué falta mejorar. Y bueno, tenemos que de acuerdo a Castañeda en el 2014, México sigue siendo necesario aumentar la cobertura educativa. Hay que mencionar que a partir de los años 60 hubo logros importantes sobre todo en la educación inferior y vamos a hablar de nivel primaria. En nivel primaria se logró tener un 96% de alumnos que ingresaran a este nivel, sin embargo estas cifras siguen disminuyendo en los grados posteriores. Hablando un poquito de la equidad, los logros académicos en pruebas estandarizadas no son iguales para todos, se ha detectado algunas deficiencias dependiendo de la modalidad de estudio, así como de los diferentes niveles socioeconómicos del alumno. Es indispensable mejorar la calidad educativa buscando algún control de calidad interno y externo, optimizando los ambientes de aprendizaje y contar con una plantilla de docentes bien capacitados, así como seguir trabajando en materia de evaluación. La reforma integral de la educación básica pretende que todos los alumnos alcancen ciertos estándares de desempeño, digamos, más o menos iguales, en cuanto a competencias, conocimientos, actitudes y valores. Y pretende que para este proceso se involucren los alumnos, los padres de familia, los docentes y las autoridades educativas. La propuesta del día de hoy sería la capacitación docente. Sin duda, uno de los grandes retos en materia de educación es lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que se refiere a la necesidad de desarrollar el potencial humano de los mexicanos mediante una educación de calidad. Pero ¿cómo vamos a lograr esta educación de calidad? Primero es necesario capacitar al docente y darle esa capacitación de calidad también. No solamente vamos a hablar en materia de metodología, sino en materia de otros factores, de psicología quizá, porque el maestro enfrenta estaciones diferentes en la actualidad. La sociedad influye en los centros educativos de una manera impresionante y para esto el maestro necesita desarrollar ciertas herramientas para trabajar pues en cuanto a la inclusión, para que éste sepa resolver problemas de conducta, de atención, de trastornos de alimentación, de depresión, de angustia, estrés, que muchas veces forman parte de la vida de los estudiantes. Para evaluar el desempeño del docente se deben tener en cuenta muchos factores, no solamente el desempeño académico de los estudiantes o las pruebas escritas, porque pues esto, bueno, varía según también la realidad de nuestros alumnos. Hay que evaluar el quehacer docente, es decir, cómo se desarrolla el docente dentro del aula con base a los objetivos planteados por la institución, la calidad con el que éste lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar la profesionalización de la educación. Se debe reconocer la compleja labor docente para, partiendo de ahí, pues poder establecer criterios, mecanismos justos y que sean técnicamente confiables para su evaluación. Tenemos algunas valoraciones técnicas. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, se creó el sistema de evaluación educativa y se fortaleció el Instituto Nacional para la Evaluación INE, que de hecho se le dio la autonomía. Y bueno, este instituto se encarga de evaluar los componentes, procesos, los resultados del sistema educativo, supervisa las prácticas docentes e institucionales y orienta la acreditación y promoción de los involucrados en la educación para su crecimiento profesional. También algunas valoraciones administrativas. Se debe crear un mecanismo de distribución de los recursos para que estos se distribuyan de manera más justa y proporcional de acuerdo a las necesidades de cada estado. Por ejemplo, en zonas marginadas del Estado de México, tales como Zumpahuacán, se debe operar un principio compensatorio de asignación en donde se proporcionen más recursos a quienes tienen menos y no al revés como se ha venido haciendo. Y bueno amigos, para concluir, la importancia del contexto social, económico y político en la formulación de políticas públicas. Las políticas públicas son acciones que el gobierno decide llevar o no llevar a cabo. Para establecer estas políticas públicas es necesario, es importante que el gobierno pueda identificar y definir los problemas, así como atender algunas demandas políticas, sociales y económicas para después establecer objetivos y metas. Con respecto a la educación en México, el factor determinante para lograr que todos los alumnos desarrollen competencias, conocimientos, actitudes y valores depende en gran parte de la situación económica del país y del interés que pongan sus gobernantes en el tema. Muchas gracias.